saludo a todas las personas que nos están acompañando. Bienvenidos a nuestra serie de estudio Efecto Black Mirror. Mi nombre es Gabriela y estamos muy contentos de poder compartir un estudio tan importante. El tema de hoy es sumamente interesante, hipnosis digital, cómo las pantallas están secuestrando nuestra mente. Y para eso tenemos a un amigo, Alfonso, bienvenido y un gusto saludarte. Hola, buenas noches, Gaby. Un placer de estar aquí. Bueno, la verdad que estamos todos entusiasmados, queremos saber un poquito más de este tema tan importante, pero antes de continuar, o mejor dicho, antes de iniciar, queremos invitarlos a que se puedan suscribir a nuestro canal, La Serpiente de Bronce, que puedan hacer clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y, bueno, poder recibir cada uno de los materiales que vamos a estar compartiendo porque esta serie va a llevar varias partes. Hoy tenemos la parte número uno, ya les dijimos, hipnosis digital, pero vendrán otras sucesivas que Alfonso va a estar compartiendo con nosotros y bueno, vamos a estar aprendiendo. Así que bueno, si estamos listos, Alfonso, para comenzar, podemos hacerlo con una oración. Sí, Vamos a orar. Padre bendito, queremos pedir que tu santa presencia pueda estar con nosotros y que tu Santo Espíritu pueda traernos palabra de vida. Oramos en Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, creo que estamos listos para iniciar con este tema bien, pues y bueno, queremos déjame, saber de qué te, se trata. te voy compartiendo pantalla. ¿Ok? Creo que todos la podemos ver. Muy bien, Gaby, pues analizando el problema actual de cómo las pantallas efectivamente han conseguido secuestrar nuestra mente y han generado esa adicción, pues vamos a tratar de descubrir en parte de los porqués. El estudio de hoy consiste en analizar el devenir histórico, de dónde viene la hipnosis y demostrar que efectivamente está unido con el desarrollo de las pantallas actuales y que el ocultismo, sociedades secretas, magos caldeos y el hipnotismo está total e inextricablemente relacionado con todo el desarrollo tanto de las pantallas como de su contenido actual. Es decir, que no es simplemente tecnología, sino que hay mucho más oculto allí. A ver, no podemos ser muy extensivos porque no quedaría tiempo suficiente en un solo estudio. Ujú, Vamos a tratar de tratar diferentes líneas de investigación para probar que en la rama más importante esas conexiones existieron. ujú. Bueno, Para empezar a entender cómo se ha podido realizar algo así, hay que hacer unos pequeños primeros esbozos de cómo es la estructura de control mundial. Es decir, estamos hablando de que, o vamos a tratar de demostrar que existen planos o planes perfectamente premeditados y organizados para controlar la mente de las personas. Y lo primero que tenemos que tratar un poquito es quién y cómo puede hacer algo así. Para eso, pues nosotros, conociendo la interpretación correcta de la Biblia, sabemos que el poder anticristo es Roma, el Imperio Romano, y actualmente, pues aquí en esta imagen podemos ver la base de la pirámide, lo que se conoce la base de la pirámide Illuminati o la pirámide de control jesuita que existe. El Vaticano tiene una auténtica red de sociedades secretas que trabajan a su servicio con diferente importancia. Hablamos que la mayoría de los nobles de la tierra, las mejores universidades y los bancos más importantes tienen participación. Divide principalmente el poder que tiene en base a tres ciudades autónomas, como son la ciudad de Roma, que es la cabeza espiritual, la ciudad de Londres, que es el centro financiero, y la ciudad de Washington, que es el brazo armado del propio Vaticano. En un futuro de estudios trataremos más pormenorizado y es solo la cuestión de dar un esbozo y que entendamos que a través de las sociedades secretas entre la masonería y también las sociedades que son conocidas como la Unión Europea, el Fondo de Relaciones Internacionales, el CFR y diversas organizaciones, pues mantiene un poder férreo sobre la sociedad. Como prueba, presentamos también, fíjate, la misma estructura en esas tres ciudades, aparte de la construcción masónica que se puede observar en planos pormenorizados que quizá en un futuro veamos, podemos observar cómo las tres ciudades disponen de un templo solar
y también de un obelisco o llamado en la Biblia el pene de Satanás. Esos falos que, de hecho, el falo que está presente en la plaza de San Pedro, que es directamente a donde habla el papado, pues fue traído directamente de Egipto. Estamos tratando con los mismos faraones que ya venían de Babilonia. Esta pirámide de Wow. control, pues no existe una definición clara, es difícil. Existen cantidad de personas que han tratado de diseñarla, pero dado el elevado número de sociedades secretas y las interrelaciones que hay con ellas, pues es muy difícil saberlo. En general tenemos un testimonio de algunas personas que se salieron de la orden de los jesuitas, que hablaron con bastante propiedad, y en este caso vemos como los jesuitas parecen tener bastante poder. También tienen bastante poder los reyes de la tierra, que se llama la nobleza negra, y aquí vemos de nuevo pues una pirámide de control donde la banca internacional, la mafia, los diferentes movimientos y los diferentes clubes que tienen para los think tank de ideas, pues, pues son bastante elaborados. Pero siempre los está dirigiendo, digamos, este brazo militar que son los jesuitas, que tal vez hemos escuchado algunos El, esta expresión. Sí, a ver, los jesuitas es una orden que está muy arriba. Hay que entender que ellos tienen un método bastante curioso de tratamiento mental que llaman ejercicios espirituales, de los cuales nos debemos proteger en profundidad. Y las relaciones a veces ellos tejen una malla de red entre las diferentes organizaciones, por lo cual un jesuita puede ser también participante del Club de Roma y a la vez ser participante de movimientos de nueva era. Pero los jesuitas son el ejército del Vaticano, son los trabajadores rasos, tienen mucho poder, tienen una formación especial y en estudios posteriores pues lo analizaremos más en profundidad hasta donde realmente han llegado. Podemos confiar en Claro, los tienen la textos, capacidad de infiltrarse. claro, podemos confiar plenamente en los textos que tocaremos de Elena G. White, en la descripción que ella hace del libro El conflicto de los siglos, donde en apenas unas páginas ya deglutinaba perfectamente bien las características de esta orden siniestra. Okay. Pero también tiene mucha importancia la Orden de Malta y las diferentes organizaciones católicas. Y hay grupos muy pequeñitos como la Orden del Santo Sepulcro, la Orden de la Jarretera, donde se aglutinan los linajes de mayor poder dentro de toda la estructura vaticana, porque ellos son las familias papables que se llaman. Entonces Ujú. también tiene una estructura de linaje que será interesante pues, poder tratar en un futuro. Hoy pues nos tenemos que centrar en la parte del hipnotismo porque si no, no tendríamos tiempo suficiente. Sí, sí, es nuestro tema de hoy. Bien, entonces vamos a empezar analizando un poquito las descripciones clásicas de los peligros del hipnotismo, precisamente utilizando pues los textos de Elena G. White. ¿Quieres tú leer, Gaby, por favor? Bueno, el título dice, no nos relacionemos con el hipnotismo. Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia relativa a cómo poner en cautividad la mente de los que se relacionan con ellos. Esa es la ciencia que enseña Satanás. Tenemos que resistir todo lo que se le parezca. No tenemos que relacionarnos con el mermerismo ni con el hipnotismo. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Bien, aquí podemos observar que el hipnotismo nace de Satanás y que esa es su ciencia. Ujú. Siempre el dominio de una mente sobre la otra nunca fue el plan del Señor, sino que parte directamente del enemigo. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito, pues, cómo en esta era digital el hipnotismo y el mimerismo siguen siendo aplicados, tanto a algoritmos como pantallas, al efecto de tratar de modificar la conciencia humana. Y en este caso, pues, fíjate que hay que investigar cómo las interfaces, pues, emulan los métodos de fijación visual del memerismo clásico. Esto además provoca un mecanismo de disociación, es decir, que provoca un trance superficial. Provoca también una modificación conductual en la que se evalúan los estímulos repetitivos y programan así los hábitos y las respuestas emocionales automatizadas sin filtro racional, es decir, consiguen anular la parte prefrontal y provocan también una saturación cognitiva. Aquí el exceso de información pues anula el pensamiento crítico y la capacidad de análisis profundo. Vamos Wow. a hacer una advertencia actual antes de empezar igual.
¿Y la puedes leer, Gaby? Sí, pongámonos en guardia. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia, vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ella se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Eso es. Entonces, tenemos un aviso claro sobre la ciencia hoy llamada de la mente y su verdadero origen. Hoy vamos a tratar de demostrar que efectivamente eso es una nota a tener en cuenta. Puedes continuar con la lectura. Sí, sí. Satanás tentó a Eva en el Edén y está argumentando con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Bien, vemos aquí entonces que el primer hipnotista y quien ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva fue el mismísimo Satanás. Entonces, sabiéndolo profundamente oscura, es decir, incluso en el cielo, el mismo Satanás ya trabajaba en oscuro, es decir, trataba de derrocar el gobierno de Dios mientras se hacía pasar como si quisiera mantenerlo e incluso mejorarlo. Entonces, sabiendo que el hipnotismo fue la técnica que usó inicialmente Satanás con Adán y Eva, pues prestemos atención un poquito y vamos a tratar de repasar su historia. ¿Podrías tú leer, Gaby? Sí. Bueno, desde los albores de la historia existen muchos indicios de que los hombres de todas las culturas utilizaban procedimientos hipnóticos con fines curativos, entre ellos el alivio del dolor. Los estados de trance están descritos desde muy antiguo. En las culturas no occidentales se empleaban sobre todo por parte de los curanderos o sacerdotes, siendo generalmente ellos los curanderos quienes entraban en estado de trance como parte de las ceremonias de curación. Los antiguos pueblos como los mayas, los aztecas, los persas y los griegos utilizaban la hipnosis como medio de curación. Los sacerdotes o los brujos provocaban un estado llamado sueño mágico a través de la imposición de las manos o rituales caracterizados por cantos y bailes con un ritmo monótono. Pues vemos que la ciencia, que la hipnosis es una vieja ciencia, que ya los egipcios la utilizaban hace 3.500 años. También se utilizó en Babilonia. Y como has leído en esta parte del escrito, vemos que siempre existía una parte del trance, una parte de la ceremonia, es decir, siempre existía ritual, un sacerdote y un trance. De ahí que fue también la base de los cultos mistéricos y antiguos. Vamos a continuar analizando la palabra hipnosis. ¿Puedes continuar, Gaby? Sí. Hipno en la mitología griega, Hipnos era la personificación del sueño, hijo de Erebo, dios de la oscuridad y la sombra, y Nic, diosa de la noche, y hermano gemelo de Thanatos, dios de la muerte, y padre de Morfeo, dios del sueño. Sis, sufijo que significa acción, proceso, resultado o estado irregular. Por lo tanto, hipnosis sería un proceso o estado o resultado o estado irregular de adormecimiento. A Hipnos se lo presentaba con grandes alas de mariposa, capaces de trasladarse de un extremo a otro de la tierra, con sigilo y en un instante, sosteniendo en su mano una planta de adormidera. Muy bien, recordar esto porque cuando continuemos con los estudios de la simbología veremos que a Himno se le sigue representando con una mariposa y que es uno de los principales elementos del programa de control mental MK Ultra del que hablaremos un poquito más adelante y esperamos poder hablar en futuros estudios en más profundidad. El- en el, an- Existen muchos textos donde se habla de la hipnosis, entre ellos tenemos en el año 1500 tenemos en el Antiguo Egipto, se habla también del papiro de Harris y el papiro de Eber. Sin embargo, dentro de la época egipcia, decir que el famoso libro de los muertos es un auténtico libro sobre hipnotismo
y sobre el trauma para poder modificar la personalidad humana. Eso lo conocen las sociedades secretas perfectamente, si bien de cara a la sociedad, pues siempre mantienen ese misterio sobre el verdadero significado. También en el año 500 antes de Cristo ocurría en Grecia, eran conocidos los sacerdotes, los hierofantes, de nuevo practicaban esas inducciones hipnóticas, en este caso con los templos, al templo de Asclepio, o bien se utilizaban para consultar los oráculos, o bien estaban relacionados con los cultos mistéricos, también muchas veces relacionados con la prostitución sagrada. Vemos que existió a lo largo del tiempo, pero para la parte que aquí nos presenta y de cara a este tiempo moderno en el que vivimos, vamos a tomar el desarrollo, el último desarrollo final y cuando realmente el hipnotismo empezó a presentarse a la sociedad. En este caso hablamos de Mesmer y el mesmerismo. Mesmer era el personaje principal, que se le considera el gran resucitador del hipnotismo, una vez que también sale a la luz respecto de por qué siempre había existido en esos cultos mistéricos, y analizaremos más en el futuro cómo esos cultos se han mantenido a lo largo del tiempo, pero en este caso este personaje es especialmente particular. Nacido en el 1734, estudió en la Universidad Jesuita de Dillingham en Ingolstadt, estudiando medicina y bueno, estudiaba la influencia de la luna y la astrología, que se llamaba en aquel caso médica. Él descubrió una teoría que se llamaba magnetismo animal y se basaba en las supuestas influencias que un alma poderosa tenía sobre la otra, sobre los fluidos vitales. Utilizó también para ello como electricidad, metales y madera en diferentes formas. Mesmer desarrolló una forma de trabajar espléndida y bastante teatral, es decir, ya trataba de sintetizar una especie de explicación científica con una parte artística al estilo circense. Veamos que de nuevo este está relacionado con la magia y aquí vamos a, como Satanás fue vencido por la palabra, pues nosotros también, para ir recordando sobre este tipo de personas que practican la magia, si bien tratan de llamar la ciencia. Pues en Deuteronomio, en 18, del 10 al 11, tenemos la clara palabra de Jehová que dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es llamativo esto porque aunque hoy no lo podemos tocar en profundidad, en un futuro podamos poder exponer cómo estas sociedades secretas a la que pertenecía Mesmer, estudiante de la Universidad Jesuita de Ingolstadt, también relacionado con el ocultismo, cómo realmente, porque aquí este versículo nos lo une con aquellos que hacen pasar a sus hijos por el fuego, pero la magia y ese tipo de rituales siguen siendo vigentes y están totalmente relacionados. Hoy no lo cubriremos y continuaremos con el hipnotismo. Pasamos pues al siguiente personaje que fue realmente importante en el desarrollo de lo que hoy sufrimos nosotros con las pantallas, y fue James Bright. ¿Podrías tú leer, Gaby, su biografía? Sí, bueno, nació en 1795 y vivió hasta el 1860. Un cirujano y ocultista escocés llamado James Bright investigó por primera vez de manera científica el fenómeno del sueño provocado por un magnetizador. Bright propuso que los imanes y el magnetismo no eran los responsables del estado hipnótico y la consecuencia de las curaciones. Bright utilizó la palabra hipnos, que en griego significa sueño, y explicó la naturaleza de este estado hipnótico, excluyendo la existencia de fluidos magnéticos emanados de las manos o de los ojos del magnetizador. Ya que Bray era un ocultista, creyó que la fijación de la mirada en un punto luminoso cansaba los músculos alrededor de los ojos y que esta fatiga produciría el estado hipnótico. ¿Puedes Aunque Bray continuar? trabajó Sí, sí. Aunque Bray trabajó principalmente en la década de 1840 con métodos físicos, objetos brillantes, las investigaciones históricas sobre su obra destacan que él
sentó las bases de la estimulación sensorial rítmica para inducir trances, y vamos a ver algunas de ellas. Fijación visual y luz. Bright descubrió que la fijación de la mirada en un objeto brillante como su lancetero a corta distancia cansaba los músculos oculares y el sistema nervioso, acelerando el trance. Después tenemos otro, precursor de la estimulación lumínica. A través de sus experimentos, Bright evidenció que el uso de estímulos sensoriales repetitivos, lo que en la época moderna se traduce en el efecto de los pulsos de luz y dispositivos eléctricos de estimulación fótica o fática, no veo bien, disculpen, es un método eficiente para inducir la hipnosis. Y después cambio de paradigma. Bright demostró que el fenómeno era psicofisiológico del sujeto y no magnético, anticipando la comprensión moderna donde la estimulación lumínica rítmica, electrónica, ayuda a llevar al cerebro a estados de relajación profunda, trance. Bien, de nuevo volvamos un poquito a su biografía. Recordemos una palabra clave que han dicho, de nuevo un ocultista, también bastante particular, la universidad en la que estudió. Y él hizo un descubrimiento que fue fundamental, es decir, esos pulsos lumínicos que conseguían generar ese estado de trance. En este caso fue un gran descubrimiento. De nuevo vemos que la teoría del gobierno de una mente por otra fue ideada por Satanás para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. Eh, Bright descubrió que la estimulación lumínica se podía conseguir un estado de trance hipnótico. Actualmente vemos los colores en las pantallas, también lo observamos en televisión. Si bien comenzó como con blanco y negro, se observaba perfectamente el contraste y enseguida se diseñó la televisión a color y vemos como las pantallas en ese sentido no han dejado de avanzar. Sigue siendo la base fundamental del trance de las pantallas, esa estimulación lumínica para conseguir un estado de trance en el que baja. Pero no solo se estudió la parte de, una vez que estaba conocido, que con la parte luminosa podían bajar las barreras de nuestra mente, bien para presentar ideas, es decir, en el estado de trance la mente es muy maleable. Vimos que cómo la usó Satanás, de nuevo vemos que es realmente peligroso, que fue una ciencia que él hizo. Entonces, paralelamente, hemos de tratar un poquito cómo se fue desarrollando la psicología, además, y uniéndose dentro del hipnotismo y con el hipnotismo. Es decir, lo hemos llamado psicología del hipnotismo. Aquí tenemos que Okay. tratar no vamos a tratar históricamente cómo se desarrolló la psicología, porque es un término relativamente moderno, y bien hay que tratar con lo que se conoce como el padre de la psicología, con Sigmund Freud. Bueno, Sigmund Freud investigó la hipnosis en profundidad y él propuso la teoría psicoanalítica. Esta sugiere que la hipnosis es un estado de regresión parcial y esta regresión pues se produce en el proceso de pensamiento hacia una etapa más infantil donde la fantasía y las alucinaciones durante la hipnosis son indicaciones de un modo primitivo de pensar, no censurado por niveles superiores de control. De nuevo observamos cómo ataca directamente a la voluntad, también alabada en la Biblia, y lo une con ese trance, pero también algo que él propuso, y es de nuevo el llevar a la mente a un estado infantil. En ese trance, unirlo con una parte psicológica que va a tener. Entonces, me va a dejar Gaby un momento, a ver si Mientras vos aquí, estás buscando, quería comentar un poquito. Entonces ahí tenemos un eslabón en la cadena. Empezamos con la hipnosis que Satanás ideó, que yo por lo menos no lo sabía, en el jardín del Edén, ya lo usó para Adán y Eva. Después tenemos el desarrollo de los siguientes mecanismos hipnóticos con Mesmer y con este sujeto Bright, que empieza a usar las luces también. Y ahora estamos en la psicología que también usa
digamos, este método ocultista hipnótico. Sí, sí, sí. Bien, Mira, vamos a empezar a tratar a Freud, que es el personaje principal, el padre de la psicología moderna, y vamos a ver un poquito de su historia familiar. Aquí he preferido compartir un ok, vídeo muy cortito, no tiene audio, tendréis que leer los subtítulos. Os pido disculpas de antemano. Pero es bastante interesante a la hora de mostrar o tratar de probar ciertas relaciones que existen, sobre todo entre Freud, de nuevo el ocultismo y ciertas prácticas que pueden ser como tremendamente abominables. ok. Bueno, vamos a hacer una lectura superficial de lo que va diciendo. Freud era consumidor de drogas, tenía apreciaciones particulares por los niños y en general hoy en día sería lo que se llama un, en fin, uno que le gustan los niños. Fue muy misógino y a veces estas maldiciones generacionales que existen en algunas familias, como la Biblia explica bien, hasta la tercera y la cuarta generación, pues hay ciertas maldades que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Su familia sufrió lo mismo que quizá él sufrió desde la infancia y un personaje muy particular de su propia familia, pues es conocido como el padre de la propaganda actual. Él continuó con el legado de su tío y en este caso pues ayudó a empresas y a gobiernos de una forma que si realmente no lees su libro, por mucho que veas este biblio, no eres capaz de imaginar la profundidad y la capacidad que tú. Convenció, fue la persona que se encargó de convencer a las mujeres de fumar, también participó en las campañas del voto femenino y realmente convirtió la ingeniería social, la convirtió en un gran... Fue también el fundador de las cátedras de marketing moderno y estudió especialmente pues las debilidades mentales para poder, junto a las pantallas, poder modificar toda la conducta social. El sobrino nieto de Edward Bernays, pues ni más ni menos que hoy en día es Mark Bernard Randall, que es cofundador y director original de la compañía de televisión Netflix. Entonces O sea observamos que es un negocio familiar este, digamos. una maldición generacional. Observamos una familia particular con unas mentes muy capaces, pero con una serie de comportamientos curiosos y con muy pocos escrúpulos, quizás desarrollados y en parte heredados sobre la modificación social Ujú. a expensas del propio ciudadano. Aquí profundizamos en algunas cositas que el vídeo ya dice bien, Bien, sobre Edward Bernays y más Randolph. Edward Bernays realmente es un personaje que también merecería un estudio aparte. Es increíble para las cosas que fue contratado y con el éxito que pudo modificar comportamientos sociales de países enteros. Más tuvo Randolph, una pues, gran, claro, la capacidad de modificación de la conducta que puede tener una serie de Netflix generando tendencias o bien utilizando el lenguaje hipnótico para programar en la mente de las personas es tan amplia que sería difícil de poder medir. claro, Eh, Déjame un momento, eh, aquí, mejor aquí. claro, ahí se ve completa la pantalla. Ujú. Gaby, ¿podría leer, por ejemplo, estos son algunos de los Sí, resultados de la aplicación de la psicología del hipnotismo, también no solo el hipnotismo en sí mismo, sino una psicología del hipnotismo dentro de los medios de comunicación? bien. Dentro de las corrientes de análisis de la guerra espiritual y psicológica, se interpreta que las fuerzas de control o influencias de orden espiritual adverso utilizan los medios masivos como herramientas tecnológicas para neutralizar la voluntad humana. Saturación del subconsciente. El uso de las imágenes parpadeantes, ritmos musicales repetitivos y contenido hipersexualizado apela directamente a los instintos más básicos,
saliéndose la mente consciente, perdón, saltándose la mente consciente. Y después tenemos ingeniería del miedo, la difusión constante de crisis, catástrofes y amenazas inminentes mantiene a la población en un estado de estrés crónico, lo que biológicamente inhabilita la corteza prefrontal y activa la sumisión. Tremendos resultados tenemos. ¿Puedes continuar, Gaby? Sí, aislamiento a través de la hiperconectividad. El reemplazo de los vínculos comunitarios reales por interacciones digitales superficiales debilita el tejido social y la resistencia colectiva. Pues tenemos otro, cultura de la gratificación inmediata, la dependencia del flujo constante de dopamina, de likes, recompensas rápidas, genera ciudadanos impacientes, vulnerables y fácilmente moldeables por directrices externas. Muy bien, decir que parte de todas estas cosas las han obtenido a base de un estudio muy profundo de la mente y vamos a tocar hoy como ejemplo de este tipo de institutos donde hicieron un desarrollo de un cierto tipo de investigaciones que llevaban la mente al límite y han aprendido, han hecho una investigación realmente profunda. Está relacionada con el Instituto Tavistock. Aquí sabemos que la teología adventista pues analiza un poquito, opina que el objetivo del memerismo pues se basa principalmente en anular la voluntad del individuo. Esto permite que las fuerzas espirituales demoníacas pues puedan tomar el control de la mente, además de suplantar la autoridad del Espíritu Santo. En general, pues los objetivos de la magia y el ocultismo, que de nuevo vemos que están relacionados con todos estos personajes y todas las capacidades que han hecho, pues sabemos que es desviar la adoración del Creador, suplantar la fe verdadera en Jesús con el falso misticismo, panteísmo, y hacer que la gente pues confíe en las fuerzas ocultas y en los rituales que esta misma persona realizan en vez del poder liberador de Dios. Sabemos además que el espiritismo se va a usar de forma especial en este tiempo final y que va a ser una de las tres cabezas más importantes que va a utilizar el enemigo. Exacto. Es uno de Hemos los poderes que tocado tiene guardado. eso, hemos tocado un poquito cómo el ocultismo y el hipnotismo tuvo mucho que ver con el memerismo a lo largo de la historia, como en la parte moderna se eligieron cerebros especiales para tratar de sacarla a la luz. Hemos visto cómo en la psicología también colaboró a través del ocultismo en el desarrollo de la psicología para que esas ciencias hipnóticas fuesen cada vez más completas. Y ahora vamos a tratar de tocar un poco el medio técnico. El origen del cine, en este caso, no tanto como la parte creativa, que la tocaremos en el estudio siguiente, sino más bien respecto de la parte técnica. Gaby. Entonces, para entrar Bien, a tocar el desarrollo del cine, nos encontramos con Atanasio Kirchner, nos encontramos que fue un sacerdote jesuita alemán, políglota, erudito, estudioso, enciclopédico, además, bueno, un montón de cosas. Fue egiptólogo, es decir, especialista en Egipto, astrónomo, arqueólogo, geólogo, físico, compositor y especialmente ocultista. En la parte de la traducción de los textos, él precisamente se interesó de forma especial por el libro de los muertos egipcios, que ya era un libro ocultista. Él wow. crea la linterna mágica, que ya en 1602 ya estaba tratando de presentar imágenes de movimiento. Su primera, bueno, ¿podía leer un poquito de qué va, Gaby, por favor? Sí, bien. La linterna mágica se basa en los principios de la proyección de imágenes mediante lentes. La fuente de luz se coloca en el interior de la linterna y la luz se dirige hacia una serie de lentes y espejos que la enfocan y proyectan a través de una placa de vidrio en la que se encuentra una imagen pintada o dibujada. Al proyectar la luz a través de la imagen se amplía y se muestra en una escala más grande en la superficie de proyección. Este dispositivo permite mostrar imágenes de manera ampliada, lo que lo convierte en un precursor de los proyectores modernos. Creo que ahí como Bien, se ve en la imagen, ¿no? y decir que la primera imagen que proyectó fue una imagen del demonio. Y ya vemos Wow. cómo la orden jesuita ya trabajaba en tratar de inventar algún método de imagen. Luego vamos a topar con otro sacerdote, en este caso de origen español, Mariano Díaz Tobar, fue un fraile de aquí de Madrid. Inventó un aparato que se llamó cinematógrafo
dio una conferencia en 1889 y él consiguió lograr pues, una ilusión de movimiento mediante la intermitencia de imagen. Entre los asistentes a su charla pues, se encontraba Flamereu, que era el representante de los Lumière en España, y allí Díez Tobar le entregó sus notas y los detalles técnicos sin interés comercial. Jamás realizó ninguna patente. Esta historia está recogida en cualquier enciclopedia, pero por su vocación religiosa y la falta de ambición económica, pues nunca patentó sus ideas. Eso decir que parte de la estructura de la guerra que este ejército jesuita y de diferentes tipos de sacerdotes, cuando practican la guerra, también escriben un libro muy conocido que se llama Sun Tzu, El arte de la guerra, donde hablan de que un buen soldado nunca debe recibir los méritos por el trabajo hecho. Ellos prefieren el poder real y para ello han de permanecer copiando los trabajos de sus padres en lo oscuro, en la oscuridad trabajando de forma encubierta. Wow. Entonces observamos de nuevo este cultismo en el desarrollo prematuro de los proyectores y vámonos a un dato interesante sobre las pantallas. Aquí tenemos, por ejemplo, una patente que es bastante conocida, salió por la ley de patentes, salió a la luz y se llama la patente US 650-614-8B2. Está titulada, pues, manipulación del sistema nervioso por medio de los campos electromagnéticos provenientes de los monitores. El inventor afirma que ya se podía, en aquel tiempo, porque esta patente es antigua, se podía estimular el sistema nervioso de un ser humano a través de imágenes recibidas a través de cualquier tipo de monitor. Vemos que son la misma base científica que teníamos y aquí, Gaby, lo puedes tú leer para describirla un poquito, con un poquito más de Sí. claridad. Miren, la patente US 6506148B2 confirma que controlan nuestras mentes a través de la televisión. Vamos a verlo. Se ha observado efectos fisiológicos en un sujeto humano en respuesta a la estimulación de la piel con campos electromagnéticos débiles que se pulsan con ciertas frecuencias cerca a medio Hz y 2.4 Hz, como para excitar a... Perdón. Perdón, ahí se movió. Sí, como para excitar una resonancia sensorial. Muchos monitores de computadora y tubos de TV, cuando muestran imágenes pulsadas, emiten campos electromagnéticos pulsados de amplitud suficiente para causar la excitación. Por lo tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto pulsando imágenes que se muestran en un monitor de computadora cercano o en un televisor. Para este último, la imagen pulsante se puede incrustar en el material del programa o se puede superponer modulando un flujo de video, ya sea como una señal de RF o una señal de video. Bien, aquí vemos que la investigación de Bright junto con el desarrollo original de Mesmer, está perfectamente plasmado en la parte técnica y que los monitores, por patente, emiten esas luces y están perfectamente medidas para modificar. De nuevo Bien, encontramos que ciertos monitores pueden emitir estos campos electromagnéticos que estudian, que citan la resonancia sensorial de los sujetos y a través de estos pulsos tan débiles, que son subliminales, pues abren el camino para la aplicación dañina del método, es decir, para que si nosotros que estamos en ese estado de trance infantil, recordemos que era el estado que conseguía Freud, pues tenemos las defensas bajas, bajamos a la posición mental de un niño de 3 años en un estado de trance y nos cuelan lo que quieren. claro, Nuestro no sistema somos conscientes. Sí, claro. Es muy buena la definición que Freud hacía del estado de trance infantil. Es decir, ahí nuestra defensa Mm, emocional está totalmente baja. De hecho, es natural que nosotros con las primeras pantallas que observábamos, los ancianos nos decían que nos quedábamos como atrapados y de hecho es natural el sentir como nos quedamos embobados con la boca abierta mirando el televisor. Pero no era solo el contenido del claro, dibujo, eran esos pequeños destellos que rítmicamente la pantalla va haciendo, el ritmo y los hercios de la imagen, junto con la luminosidad, lo que provoca un estado de trance. wow, Entonces, bueno, tiene muchos propósitos, el sistema nervioso es muy importante en el cuerpo y
Y sabemos que además entre los gobiernos existe una larga historia de tratar de modificar, de influir y demás, y que existen en este mundo poderes que tratan de desviarnos. La radiación electromagnética puede tener un efecto en el comportamiento mental cuando se transmite a la frecuencia adecuada, ya nos decía James Cole, del Centro de la Investigación del Sueño de la Universidad de Loughborough. Y en general nuestros dispositivos electrónicos, pues ya además no solo que pueden modificar, sino que además nos monitorean, nos observan, nos registran, nos pueden influir como de una forma muy amplia. Aquí puedes recordar a Chamath Palihapitiya, perdón, el nombre me es difícil de recordar, que fue una persona importante en el desarrollo de Facebook, que él mismo reconocía que los bucles, por ejemplo, de retroalimentación a corto plazo, impulsados por la dopamina, estaban destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Si en una pantalla como la televisión ya conocían perfectamente las patentes para radiar, es decir, a que no habrán llegado actualmente con el móvil con la capacidad de radiación que tiene. Exacto, exacto. Eh, bueno, hemos cerrado ya 3 líneas de investigación, Gaby. Hemos visto cómo el hipnotismo surgió en el cielo, cómo enseguida llegó a la tierra a través de Satanás, cómo se mantuvo a lo largo de la historia a través de las diferentes sociedades, especialmente de cultos y rituales mistéricos, y cómo a través de Mesmer y Braid salió a la luz. Vemos cómo a la vez se desarrolla una psicología muy poderosa llamada ciencia actual de la mente, pero que tiene origen ocultista y además está tremendamente vinculada con aberraciones de este tipo de cultos. Hemos visto cómo en el desarrollo de las pantallas existe de nuevo un patrón donde gente de este tipo de órdenes trabaja especialmente en el desarrollo técnico hasta llegar a un desarrollo que hoy por hoy pues ya vemos el efecto que produce. Y todo esto también hay que entender para todo esto que el gran desarrollo es lo que se llama el control mental. Y Bien, para ¿qué es a lo que ahora nos vas a introducir? eso es, mira, para eso tenemos que hablar del Instituto Tavistock. Gaby, actualmente el control mental es algo que se desarrolla en estos grupos mistéricos desde hace mucho tiempo. Ellos han tratado de poner una mente sobre otra a través del miedo y de diferentes tácticas de trauma. Esto se mantuvo en secreto a través de las sociedades secretas y en esos cultos mistéricos, como bien explicado el libro de los muertos, o como bien vemos que se producía en la familia de Freud previamente. Es decir, existe una serie de abusos y de comportamientos inadecuados que llevan a fracturar y traumatizar las mentes de manera que se pueden desarrollar personalidades alternas dentro de la misma persona. Es la base también de un crecimiento intelectual muy poderoso por parte de estos grupos de poder, pero también un comportamiento muy psicopático y carente de emociones, por otro. Para ello, si Es puede ir... decir, que la persona perdón, es decir, que Sí. la persona la vas dañando en todos sus aspectos emocionales y sociales a la vez que estás desarrollando habilidades Sí, o, mira, bueno, principalmente es que el trauma se ha conseguido desarrollar para conseguir personalidades, una persona con lo que se diría con un trastorno de personalidad múltiple. De manera que las diferentes partes del cerebro, considerándose personalidades, eso se aprovechan las barreras anésicas que genera el trauma y el mecanismo de disociación, que originalmente está hecho para aislar en el cerebro un pequeño trauma del resto de conocimientos por salud, es un mecanismo que el Señor instaló por salud para protegernos de cualquier problema, pues el enemigo ha podido pervertirlo y ha aprovechado esos traumas y generando severos traumas, sabe que la mente tiende a compartimentarse en personalidades estancas, de manera que cada una se puede desarrollar independiente y de forma muy enfocada a un solo asunto. Por eso tenemos estas mentes muy capaces en determinados asuntos, pero que ni tienen empatía ni tienen un desarrollo completo. claro. Eso igualmente nos lo vas a compartir en otros estudios. Hoy vamos a ver, digamos, una partecita de algo Sí, hoy vamos bastante a más tocar uno de complejo. los lugares más importantes donde se desarrolló a cabo. Si podemos, eso es, Gaby,
tendremos que tocarlo hoy, es solo dar unos esbozos y tratar de tocarlo más en profundidad en estudios futuros. ¿Podría Bien. leernos sobre el Instituto Tavistock? Sí, el Instituto Tavistock es una organización que, a pesar de definirse como una entidad de investigación de ciencias sociales, ha sido descrita como un centro de control mental masivo y guerra psicológica. Su desarrollo paralelo a los intereses militares y de inteligencia han generado teorías que lo vinculan con el control mental a base de trauma. Tremendo. Sí, Sigo con esto. continúo. Origen, sí. El Instituto Tavistock comenzó como una universidad convencional que tiene sus raíces en la Oficina de Guerra Psicológica de Wilston, en Londres, durante la Primera Guerra Mundial. Se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, formalmente en 1947, para aplicar técnicas de lavado de cerebro desarrolladas en la guerra a la sociedad civil y para estudios de comportamiento grupal. Sí, sí, siempre tuvo una historia muy relacionada. Se forman como instituto, se forman por la realeza, se formó, de hecho, lo formó un caballero de Malta junto con un sacerdote jesuita. Y sí, están totalmente relacionados, estaba con servicios secretos y demás. Aquí además, fíjate, observamos que de nuevo Bernays fue uno de sus trabajadores iniciales, él fue fundamental también. Y en este tipo de institutos lo que utilizaron y tuvieron fue una gran población de sujetos que venían traumatizados por la guerra, a los cuales en una clase de experimentos terribles iban llevando a los diferentes límites físicos y psicológicos, buscando la ruptura de la mente, para buscar una mente en blanco que pudieran programar de forma perfecta, es decir, para reconfigurar la personalidad. Claro, Colaboró estrechamente con la CIA, colaboraba con la agencia con el MI6 y, y tuvo un desarrollo conjunto con el proyecto MK Ultra. Hoy en día bastante gente lo está tocando en Internet, empieza a ser bastante conocido. Supuestamente este proyecto fue desarrollado del 53 al 73. Su símbolo es una mariposa, la mariposa monarca, por su implicación de las monarquías, esa MK, y también el MK viene de Mind Control porque los nazis fueron una parte muy importante también en el desarrollo de este tipo de comportamiento. Decir que esa palabra himnos que dijimos que anteriormente se reflejaba con una mariposa, actualmente las personas, especialmente las mujeres que lo sufren, tienden a tatuarse una hermosa mariposa como de nuevo, como simbología y como marca de que han sido sometidos a este tipo. Entonces, en wow, todo su desarrollo estuvo tremendamente implicado el Vaticano. Las investigaciones sobre inteligencia y sobre las conspiraciones que existen señalan una red interconectada entre Tavistock, los servicios de inteligencia occidentales, como son la CIA, el MI6 y sobre todo redes de influencia oculta que de forma habitual, pues incluye a estructuras, sobre todo a un poder histórico que se llama la Santa Alianza del Vaticano, que en realidad a través del confesionario montó la primera gran empresa o la primera gran facción de inteligencia y de espionaje. Bueno, el Vaticano ha operado de hecho muchas redes de espionaje encubierta, especialmente pues durante la Guerra Fría. La Operación Pontifex intercompartimentaba la información entre los diferentes servicios secretos y de hecho muy conocida también la Operación Red Line que coordinó el Vaticano, por la cual precisamente los nazis que formaban parte de este proyecto de MK Ultra pues fueron a parar ahí a tu tierra, Gaby, a continuar con los claro. experimentos con gemelos del doctor Mengele. Para eso, pues recomendamos las investigaciones que ha hecho un periodista llamado Abel Basti. Es muy fácil de localizar en internet y que presenta suficientes pruebas de que aquello ocurrido. También Entonces, podrían visualizar la película que se llama Los niños del Brasil, donde te presentan esa historia que en realidad ocurrió como una auténtica ficción. Aplicando este conocimiento de la psicología, pues te presentan la información tergiversada y tratan de hipnotizarte para que tú nunca entiendas que aquello fue totalmente cierto. y que ese doctor tan famoso, no sé si se puede nombrar,
fue el, digamos, el desarrollador de este Eso, proyecto. sí, sí, en principio sí se puede nombrar, Gaby. No he escuchado que de momento esté censurado. El doctor Joseph Mengele fue uno de los mayores participantes de todo este proceso. Y el Tercer Reich, que fue una creación vaticana, según expone el jesuita Alberto Rivera, esperamos poder tocarlo también en capítulos, en capítulos futuros. Y su relación con todo este ocultismo y con el desarrollo no solo del control mental en este caso, sino como del superhombre y del futuro Cuarto Reich que tratarán de implementar. Claro, proyectos a futuro que están cerca de ser realizados. Sí, entonces tenemos, Gaby, por un lado hemos dicho, hemos demostrado un poquito, hemos tratado de probar esa primera línea del hipnotismo, su relación con la psicología moderna, de nuevo cómo está influenciado con las pantallas, con su propio desarrollo y sobre todo el trabajo en estos últimos tiempos que ha tenido las sociedades secretas, el anticristo, con su santa alianza de intervención, las diferentes órdenes ocultas y hoy lo estamos tocando solo de forma superficial, pero el gran estudio que han hecho de la mente para poder llevar a cabo los procesos de modificación de conducta social que están llevando hoy, especialmente pues a lo que hoy consideramos Hollywood, que ha sido el gran elemento de conquista de esa bestia que subía de la tierra que es Estados Unidos. Entonces, me va a permitir, Gaby, que toquemos el Salmo 64 y tratemos de analizarlo ahora de una forma profética. Bien, Y fíjate, voy a ir parando frase por frase y vamos a tratar de entenderlo dentro de estos planes que quizás está haciendo el enemigo hoy en día. Y quizás no te escribía perfectamente bien el salmista. Y dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor al enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Vamos a empezar frase por frase y aquí vemos que los malignos tienen un consejo secreto. Bien, es conocido que Satanás trabaja en lo oscuro. Por lo tanto, sus organizaciones copian el mismo sistema. También es de entender que llevado al extremo utilice la publicidad subliminal y métodos que son sucios contra nosotros, como buscar ese estado de trance. Desde luego nadie nos dijo que la televisión podía modificar nuestra conducta. claro, De la conspiración de los que hacen iniquidad, efectivamente son unos conspiradores. Sabemos que la conspiración más grande, el mismo querubín caído, es el gran director. Y que existen muchas órdenes secretas que trabajan en lo profundo tratando de llevar a la sociedad a sus planes. Que afilan sus lenguas como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga para satear a escondidas al íntegro. De nuevo, observamos este comportamiento escondido, este comportamiento que nunca va a ser superficial y nunca te van a avisar. De repente lo asetean y no temen. Obstinados en su inicuo deseo, tratan de esconder los lazos y dicen quién los ha de ver. De nuevo observamos cómo nos vuelve a llamar la atención de que los lazos serían ocultos, es lo que observamos hoy en la publicidad subliminal. No hay cosa más oculta que alguien venga, ponga tu mente en un estado mental de un niño de 3 años y te programe, como bien dice el propio nombre del programa, programa tu mente, con lo que él quiere introducir. Dicen quién los ha de claro, ver. Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Cuando observamos y toquemos un poquito más en profundidad el verdadero estudio que hicieron en lugares, porque no fue el único como el Instituto Tavistock, y lo realmente lejos que pudieron llegar en el conocimiento de la mente humana, podemos darle un entendimiento más profundo a esta frase. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Y efectivamente, por este proceso que muchos de ellos mismos han sufrido de compartimentación mental y personalidad múltiple, sabemos que su corazón es muy profundo, pero que el pensamiento de ellos también, poderoso, pero profundo. Mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean.
Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los restos de corazón. También presentaba este salmo para recordar que el Señor los vencerá, que su propia maldad los llevará abajo y que nosotros tenemos la verdad y al Señor de nuestra parte. Y que a pesar de que ellos utilicen todos estos métodos ocultos, pues que todo saldrá a la luz, también como bien refería la sierva del Señor en Jehová en el conflicto de los siglos. Las mentiras y las formas del papado saldrán a la luz, y en eso está. Bueno, como Y que el conclusión, Señor tiene el poder de proteger a las personas que decidamos seguirlo, ¿no? Porque las pantallas nos alcanzan a todos, pero si sí, nosotros nos sometemos al control divino, Él nos puede proteger. sí, aquí también hemos de recomendar y viendo el desarrollo que han tenido y la actual tecnología que tienen, hemos de recomendar el consumirla lo menos posible. Y a Ujú. los efectos de cuando consumimos también, y esperamos poder presentarlo en un estudio futuro, Gaby, el que la gente pueda comprender el simbolismo y ese lenguaje hipnótico un poquito en profundidad. Como ellos son los mismos magos caldeos que han sido siempre, y los mismos ilusionistas, los mismos ocultistas, una vez que tú entiendes el truco, tu cerebro aprende a discernir la realidad y ya no puede ser engañado. A esos Exacto, efectos, el entender la simbología y este tipo de lenguaje que ellos utilizan, no solo la publicidad subliminal, sino todo lo que hay detrás, pues tu cerebro está preparado para sobrellevarlo mejor. De hecho, esa misma truco, al percibirlo perfectamente, será un refuerzo para tu pensamiento, para tu voluntad y sobre tu entendimiento. Se convierte, lejos de ser algo negativo como estaba, cuando tu cerebro lo puede aglutinar en su nivel correcto, pues se convierte en un estímulo positivo. claro. Vamos a tener discernimiento. Eso, fíjate que, pues nada, el estudio a través de la hipnosis, a través de la psicología, el control mental y el cine, revela que estas son herramientas focalizadas y colaborativas para distorsionar a la sociedad moderna. Las personas experimentamos una pérdida de la voluntad y de la conciencia. Vivimos además en un entorno artificial, lo cual además trae bastante para el futuro de la IA. Y esto nos desconecta de la realidad, distorsionando pues nuestras percepciones morales y sociales. Produce además cambios neurológicos y cognitivos profundos que fomentan el control mental. Y hoy no tenemos más tiempo, Gaby, estamos llegando al tiempo que teníamos predeterminado. Simplemente pues decir que hoy que hemos tocado todo esto, tendríamos y como siguiente estudio tocar Hollywood, porque realmente todos estos elementos del desarrollo de la hipnosis junto con las pantallas, junto con el hipnotismo moderno, la publicidad subliminal, la capacidad de los monitores de influir, ha resultado en Hollywood que de nuevo ha sido pues el mayor modificador de conductas sociales. De hecho, hoy no lo vamos a hablar mucho porque necesitamos un estudio entero quizás para de nuevo Exclusivo. volver a presentar el tema de forma, si acaso, superficial. Exacto. Bien, entonces, hoy solamente hemos presentado un poco, digamos, las cuestiones técnicas, la teoría de este método que se ha desarrollado a través del tiempo, que Satanás ha sido meticuloso en este proceso, usando individuos, usando, bueno, ya sabemos, ¿no? Magos, astrólogos, todo tipo de métodos que hoy en día nos están alcanzando, que parece hasta impensado, ¿no? Pero que realmente es real y se ha hecho un estudio hasta profundo de cómo poder hacernos personas que estamos bajo control mental, sea débil o más fuerte, cada uno después, no sé, el Señor le irá mostrando, ¿no? Pero qué interesante porque lo vamos a ver después desarrollarse con tanto poder en Hollywood. Sí, así es decir, es inmedible, incalificable el efecto que Hollywood ha podido producir en los cambios de los paradigmas sociales y observamos que realmente también algo que nos debe llamar la atención y es la estructuración de los planes del enemigo, lo perfectamente estructurados que están, y el poder tan férreo y rígido que tienen sobre la sociedad a través de estos cultos mistéricos, sociedades secretas.
Es decir, esta pirámide de control y este lenguaje además simbólico, que no solo lo utilizan para modificar nuestro comportamiento, sino también para comunicarse entre ellos y dar muestras de su poder de una manera que permanezca oculta o entreverada al que no lo entiende. Claro. Es como que ellos tienen que dar el mensaje, después quizá en otros estudios nos va a explicar bien por qué ellos tienen que dar el mensaje, digamos, encubiertamente, pero brindarlo a la sociedad. Así es. Bien. Bueno, amigos, creo que hemos llegado al final. Seguramente hay muchas cosas que todavía no nos termina, por lo menos a mí que lo estuve siguiendo porque estoy aprendiendo, no nos termina de cerrar o de comprender todo, pero justamente porque son temas muy profundos que probablemente no tengamos suficientes herramientas o no nos ha interesado investigar sobre esto, pero al ir entrando en estos temas y empezar a notar hasta en nosotros mismos cómo las pantallas nos cuesta despegarnos, vamos a empezar a cuestionar y decir, bueno, sí puede ser, ¿no? Esto es real, nos está pasando. Y podemos tener cambios de conducta, tenemos cambios de conducta. Así que seguramente en el siguiente estudio se va a ir aclarando un poco más cómo esta base teórica tiene una aplicación fáctica en nuestras vidas a través de, ya dijimos, del siguiente estudio que vamos a estar viendo, Hollywood. Así que no se lo pierdan, están invitados y vamos a terminar con una oración para que, bueno, el Señor siga actuando en nuestra mente. Vamos a orar. Padre amoroso, queremos agradecerte por este momento que hemos compartido, un estudio tan profundo, tan importante para que nosotros podamos, Señor, salir de las líneas del enemigo y poder estar conscientes de que quizás estamos siendo afectados, Señor, por los medios de comunicación y las pantallas. Pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas, oramos en Jesús. Amén. Muy bien, entonces será hasta la próxima.